Ahora sí, buenas tardes. Mm. Buenas tardes. Gracias. Vamos acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Bueno, como les comentaba al inicio, vamos a revisar la evaluación número 1 y después vamos con el contenido en sí de la clase número 3 que corresponde hoy, ¿ya? Ya. Entonces, bueno, la evaluación número 1, ¿cierto? Contemplaba la clase, la primera y la segunda clase, que básicamente era la introducción a lo que es la psicología y la psicología del desarrollo. La primera pregunta decía cómo podemos definir la psicología, y eso prácticamente estaba de manera textual en el PDF, ¿ya? Y de hecho todos acá la tuvieron buena, ¿ya? Hubieron 25 respuestas y el 100% la tuvo correcta. Luego dice la palabra psicología proviene del griego y significa, ya, la mayoría de las palabras nuestras provienen del latín, ¿cierto? Del griego, y ahí también aparecía en el PDF que estudia el alma o estudio de la actividad mental. El 84% de ustedes la tuvo buena, ya, solamente 3 personas colocaron la alternativa A, que estudio de la persona, y una persona la alternativa B, que era estudio de la sociedad. Pero la correcta era la C, ¿ya? Luego, en la pregunta número 3, ¿qué es lo que estudia la psicología cognitiva? Ahí también nos íbamos directamente al PDF, la primera página, ¿cierto? Donde vimos las diferentes ramas de la psicología. Nos íbamos específicamente a la psicología cognitiva. Y la alternativa B era la correcta, en donde dice que estudia los procesos mentales que permiten el conocimiento, es decir, la experiencia, la percepción, la memoria, el lenguaje. Creo. Yolanda, solamente se ha rendido una evaluación al menos de este módulo, ¿ya? Eh, bueno, como les digo, la alternativa B era la correcta, el 100% de ustedes la tuvo buena. Luego, la pregunta número 4, ¿qué es lo que estudia la psicología clínica? Y en esa misma página, ¿cierto? Estaba que es la que lidia con los pacientes, atendiendo los sufrimientos mentales, emocionales y permitiéndole llevar una vida lo más normal posible. Y también el 100% de ustedes la tuvo buena. Luego la pregunta número 5, ¿qué es lo que estudia la psicología social? La alternativa correcta era la C, en donde dice se centra en los grupos humanos y en las interacciones humanas, haciendo énfasis en la importancia del entorno en la configuración de la psique, ¿ya? Ahí también 96% de ustedes la tuvo buena, solamente una persona marcó la alternativa B, que en donde hablaba de los conocimientos en el campo atlético y deportivo, en donde ahí, cierto, estaría hablando de la psicología del deporte. Continuamos con la 6. ¿Qué es lo que estudia la psicología educativa? El 100% de ustedes también la tuvo buena, que era la alternativa C. Se encarga de estudiar el aprendizaje y el desarrollo humano en el ámbito educacional, buscando optimizar los aprendizajes y el rendimiento también de los alumnos.
ni un problema en esa. Y acá donde hubo mayor confusión, en la pregunta número 7, en donde la pregunta dice qué es lo que plantea el constructivismo. Ya el 48% de ustedes marcó la alternativa A, el 40% de ustedes, que corresponde a 10 personas, respondió la alternativa correcta, que era la C, y 3 personas respondieron a la alternativa B. Ya. Eh, Sora, ya. ¿Sí? ¿me puede dar la respuesta de esa pregunta? ¿Era Sí, a C? eso voy, sí, la C. ¿Ya? En donde dice que el constructivismo se entiende desde los procesos mentales del sujeto, por lo que el alumno es el principal protagonista en todo el aprendizaje. Ya vimos en las clases, vimos video también del constructivismo donde decía que el principal eh, protagonista del constructivismo y del proceso del aprendizaje es el alumno, ya que el profesor en este caso solamente entregaría eh, como las directrices, ¿cierto?, del problema en sí, pero era el alumno quien debía resolverlo con las herramientas que tenía a su alcance. ¿Ya? Entonces, básicamente, en la última parte se podía decir en donde decía que el alumno es el principal protagonista en todo el aprendizaje. Varios de ustedes marcaron la A, que decía plantear conocimiento, que el conocimiento es el resultado de una mera copia de la realidad preexistente, sino de un proceso dinámico e interactivo a través del cual la información externa es interpretada y reinterpretada por la mente. Ya ahí, bueno, está hablando básicamente de otro proceso que el que vimos más adelante, eh, en donde hablaba de la asimilación y la acomodación, no sé si lo recuerdan, ¿ya? De ese proceso del que está hablando acá, en la alternativa A. Luego la B decía, defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable en la conducta, considerando el entorno como un conjunto de estímulos-respuestas. Ya ahí también estaba hablando de otro, estaba hablando de una rama de la psicología, si no me equivoco. Estrictamente experimental. Claro, en donde claro, ahí está hablando del condicionamiento, donde decía que se considera la conducta, el procedimiento de la conducta como un conjunto de estímulos-respuesta. Ya, por lo tanto, ahí la alternativa correcta era la C. Luego en la pregunta número 8, acá también sucedió lo mismo, ¿ya? La alternativa correcta era la A, ¿ya? Perdón, la pregunta dice, ¿a qué se refiere Piaget con el concepto de asimilación? Y la alternativa correcta es la A, que dice incorporación del medio al organismo. Incorporación se refiere a algo nuevo y la acomodación era eh, cuando se modificaba en el fondo el conocimiento. Y la asimilación era cuando se incorporaba un conocimiento nuevo. Varios de ustedes marcaron la otra alternativa que correspondía a la acomodación, que se involucra una modificación en la organización presente en respuesta a las exigencias del medio. Ya hubo una confusión ahí de conceptos. En la pregunta número 9, ¿a qué se refiere Piaget con el concepto de acomodación? ¿Ya? Y ahí la mayoría la tuvo buena, que era modificación del organismo por el medio. Ya 3 personas colocaron la incorporación, que era la de la alternativa anterior, y ahí era un distractor, básicamente la alternativa A.
La pregunta número 10, ¿cuál es el principal planteamiento de Vygotsky? También 96% de ustedes la tuvieron buena, que dice pones que la alternativa B, en donde pone el énfasis en la actividad y la interacción social como mediadores del desarrollo y comprende el desarrollo cognitivo como un proceso de adquisición de la cultura. Ya Vygotsky hablaba, ¿cierto?, que eh, tenía mayor importancia eh, los factores como lo era el entorno y la cultura, y eso iba determinando de qué manera se desarrollaba la persona. Luego la pregunta 11, ¿qué plantea el autor Albert Bandura? Ya eso fue uno de los últimos que vimos. De la primera clase, ya en donde vimos un video también. Ahí, bueno, el 68 ustedes la tuvo buena porque era la alternativa A. La intención era explicar cómo los niños aprenden en entornos sociales al observar e imitar el comportamiento de los demás. Esa era la correcta. Ya, 7 de ustedes contestaron la alternativa B, que decía sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social. Ya, bueno, ahí sí podrían haber confundido por el tema de la interacción social, ¿ya? Eh, pero básicamente lo principal que explicaba Bandura de que los niños imitan las conductas, los comportamientos que observan, ¿ya? ¿Qué es la psicología del desarrollo? La pregunta número 12, aquí todos la tuvieron correcta, que es la alternativa C, ya que dice en la rama de la psicología que se encarga de investigar acerca de los cambios de carácter mental y comportamental que tienen lugar a lo largo de la vida de las personas. Es decir, desde la infancia hasta la vejez. Ahí no hubo problema, todos lo tuvieron correcto. Luego la pregunta 13, ¿cuál es el principal planteamiento del autor Sigmund Freud? Y ahí es donde vimos el video, ¿cierto? Que hablábamos de la necesidad propia, ¿cierto? Que están motivadas por la serie. De hecho, habían varias etapas psicosexuales que se llamaban, vi un video con respecto a eso. ¿Ya? La mayoría la tuvo buena, que era la alternativa B. La conducta humana desde la más temprana infancia está motivada por la búsqueda del placer, ahí está, impulsada por la fuerza vital a la que domina el líbido y la cual se encuentra en continuo conflicto con las demandas sociales. Ya hay dos personas que plantearon la A, que decía que los niños dependen de la interacción social, y ella está hablando, ¿cierto?, de otro. En la 14, también la mayoría la tuvo buena, ¿ya? Solamente 3 personas ahí se equivocaron. ¿Cuál es el principal planteamiento del autor Erickson? La alternativa es la correcta, que dice que interpreta que la personalidad se desarrolla a través de la resolución progresiva de los conflictos entre las necesidades individuales y las demandas sociales. Y también vimos un video donde habían varias etapas, ¿cierto? En donde surgía un conflicto entre dos extremos y finalmente se resuelve de acuerdo al desarrollo de cada uno de los niños. En la 15 acá también hubo bastante confusión, ¿ya? Bueno, para quienes estuvieron en la clase deberían haberla tenido buena, ¿ya? Porque hablamos que este autor, porque aquí está preguntando qué autor plantea la etapa del desarrollo de la amistad desde la infancia a la adolescencia y su escala progresiva de desarrollo, ¿ya? Si bien este autor en el PDF tenía muy poquito espacio, salía como 2 o 3 líneas solamente, también vimos un video, ya que si bien el video no se iba a evaluar, pero en el fondo, como le digo yo, le entrega mayor información para el conocimiento de ustedes. Ya, pero hablamos que este autor, que es Selman, ya, plantea la teoría del compañerismo
y el desarrollo de la amistad desde la infancia hasta la adolescencia. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa correcta era la C. Y la mayoría puso Erickson, que Erickson tiene la teoría psicosocial. Así que no va por ahí. Y Freud, el que más arriba de la teoría psicosexual. La 16. ¿Cuál es el principal planteamiento de la teoría ecológica de Bronfeld-Brenner? Ya, y aquí hablábamos, ¿cierto?, de los ambientes naturales en que se desarrollan los niños. La alternativa B. Se centra en el estudio de los niños en sus ambientes naturales, la escuela, el barrio, la casa o donde vivan. Esa es la alternativa correcta y la mayoría la tuvo buena. La número 17. ¿Qué es lo que plantea la teoría de autorrealización de Maslow? Esta fue una de las últimas que vimos. Ya, de hecho, les mostré también un video de una pirámide que es donde explicaba cada una de estas necesidades, ¿cierto? Que la ordena de manera jerárquica. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A, en donde dice que refiere que existe una jerarquía de necesidades que motivan el comportamiento humano. Una vez satisfechas las necesidades básicas, la persona ha de esforzarse por alcanzar las superiores hasta llegar a la autorrealización. Ya, acá también la mayoría de ustedes la tuvo buena. Y esa es la última. No sé si hay alguna duda. Ya, habló, ¿cierto? Yolanda Leal, que no ha rendido evaluación, y ahora habla Paola Rojas, que dice que tampoco rindió la evaluación. Ya, como lo expliqué, la primera clase y la segunda clase, ya, dije que para quienes tuvieran problemas para rendir la evaluación, debían avisar con tiempo máximo el mismo día que se abría la evaluación, ¿cierto? Antes de que comenzara la evaluación como tal, que era a las 21 horas, ¿ya? Y en caso de enfermedad, había tiempo de avisar después, pero antes de la revisión de la prueba, que es hoy, ¿ya? Y para quienes avisaran después del tiempo correspondiente, les bajaba la escala de nota y podían optar máximo a un 6. ¿Ya? De hecho, hubo una compañera que rindió después la evaluación. De hecho, hoy subí la nota, no sé si está en clase para que la pueda ver. ¿Ya? Eh, pero ya avisar ahora que estamos en la tercera clase y revisamos la evaluación, ya no pueden rendirla. No pueden rendir la evaluación. Ya, porque de hecho la acabo Señorita, de revisar. disculpe, mire, yo tuve un gran problema que no tuve teléfono. Ese fue mi tema, no, y se me perdieron todos los números que no me pude contactar. Por eso hablé, me mandaron las otras pruebas de, ay, no me acuerdo de la clase pasada, que rendí las dos, pedí su clase igual y me dijeron que toda, como aún estaba en clase con usted, entonces que tenía que pedírselo a usted. Claro, porque este Claro, otro módulo. claro. Y el otro día pedí yo las pruebas y me dijeron que no, porque tenía que vérselo a usted directamente. Entonces, como hoy día hubo las clases y ahora tengo el teléfono, me pude contactar con ustedes. Claro, pero como le digo, existe también el aula virtual, en donde ahí está cargado todo el material, ¿ya? Acá es donde ustedes ingresan, eh, se van al módulo, que es manejo de elementos básicos de la psicología, están cargadas las dos clases y también la evaluación, ¿ya? De hecho, Mm, el WhatsApp no es para entregar esta información oficial solamente se entrega por la plataforma, que es promundochile.cl, que yo me imagino que deben haberle explicado al inicio cuando ustedes se inscribieron en el curso, porque este de hecho el último módulo de ustedes, ¿o no? eh,
Aló, No buenas sé tardes. si será el último, Eh, ¿y qué va a pasar entonces con las pruebas? Las que debemos pruebas. Al menos yo he realizado una sola prueba. No sé si ustedes deberán pruebas de otros módulos. Eso No, 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 no. tienen que La averiguarlo. única que debo yo ahora es con usted. Ya, voy a consultarlo porque como le digo, ya esa evaluación no la pueden rendir porque la acabamos de revisar. Entonces sería en el fondo prácticamente regalarle la nota porque ustedes ya saben la respuesta. Ya, entonces voy a preguntar qué es lo que se puede hacer en ese caso y no sé, yo me imagino que a lo mejor con las notas de las siguientes evaluaciones se podría sacar, repetir alguna nota en el caso de la evaluación número 1, siempre y cuando haya un justificativo, ¿ya? Eh, así que tendría que consultarlo con Yesenia y darle una respuesta, ¿ya? aló, Ya, Pero ya, necesito que me contacten de manera interna para poder resolver este problema. Ahora usted me dice que tiene teléfono, ¿cierto? ya. Ahora sí, disculpe, ¿cuál es su Está en el nombre? grupo de WhatsApp. Sí, Ya, mi nombre es Jocelyn. ya. Entonces yo lo Ya, busco por su nombre para escribirle interno también. claro, para que me hable de manera interna y yo poder ahí Sí, darle una respuesta cuando me la den a mí. ya, ok. Muy ¿Ya? amable, señorita. Muchas gracias. profesora, ¿Ya? profesora. ¿Sí? Lo que pasa es que ese día viernes, bueno, no es justificar a las compañeras que no avisan, pero nos bloquearon el WhatsApp temprano porque era fin de semana largo, entonces no nos pudimos comunicar. Eso fue una de las cosas que pasó. Pero lo que, claro, pero lo que bloquearon en el Por si fondo ellas es querían el, consultar, tenían alguna consulta o comunicarse directo con usted, pero se nos bloqueó, no podíamos escribir, solo podíamos recibir información que de hecho se nos colocó para los pagos, pero claro, nos pero bloquearon en el por el fin fondo de semana largo. lo que se bloqueó fue el grupo de WhatsApp, no el WhatsApp de ustedes, por lo tanto ustedes de todas maneras podían hablarme de manera interna y justificar el motivo por el cual no podían rendir la evaluación. De hecho, hay otra compañera que así lo hizo. Habló de manera interna y me justificó el motivo por el cual no pudo rendir la evaluación. Ya, todas esas justificaciones que son más personales hay que realizarlas de manera interna, no a través del grupo. Ahora, por ejemplo, si ustedes no se pueden conectar, que tienen problemas de internet, tienen reuniones, etcétera, esas cosas uno no las puede informar en el grupo. Ya, pero las cosas que son más personales o más importantes, como lo es una evaluación, hay que informarlo de manera interna y eso no estaba bloqueado. Entonces, de todas maneras, podían informarlo. Ya, hay otra persona, Paola Rojas, está aquí. Parece que no. Ya, pero bueno, si después ve la clase grabada para que haga lo mismo, ya me pueda contactar de manera interna y así yo puedo revisar el caso en particular. ¿Alguna pregunta con respecto a la evaluación? No, ya la vamos a cerrar nomás entonces. Y nos vamos ahora con la clase número 3, ya que el objetivo es conocer el concepto y el desarrollo de la autoestima y también vamos a ver el autoconcepto, cómo se desarrolla a lo largo de la infancia. Ya, ¿qué es lo principal antes de comenzar? Me gustaría saber si es que ustedes manejan estos dos conceptos, lo que es la autoestima y el autoconcepto. Me imagino que en algún momento de sus vidas lo habrán escuchado o alguien sabe a qué se refiere.
No dice Karen Soto. ¿Alguien había escuchado Pero esta usted frase? habla de, profe, usted habla de la autoestima de uno o como estudiante o como persona en general. La palabra autoestima, solita, en Es que general. creo que yo, para mí la autoestima es, no sé, porque tú no estás conforme con tu persona, no sé, con tu físico, no sé, el no quererte a ti misma, eh, encontrarte defectos por sí sola. Para mí eso es tener una baja de autoestima. O sea, Mm. Sí, sí, está súper no bien. sé si estoy en lo correcto. Sí, eso claro, Profesora, corresponde a lo que es tener una baja autoestima. ¿Sí? la autoestima depende de cada uno, la valorización que tiene uno como persona, Sí, exacto. que generalmente eso también va acompañado con lo que uno siente, con lo que uno piensa, de sí mismo y del entorno. Exacto. Sí, esa es la palabra clave para que la anoten por ahí, la destaquen, ya que nos va a diferenciar estos dos conceptos, ya porque la autoestima es la valoración, la, la- el autoestima es la valoración que tenemos sobre nosotros mismos, ya, sobre nuestras características, sobre nuestra personalidad, sobre nosotros mismos, ya, la valoración. ¿Y qué es la valoración? Es que en el fondo que uno diga, eh, yo me quiero o no me quiero, ¿ya? Eso es la autoestima. Y en cambio, el autoconcepto, ¿ya? Es más bien la percepción, ¿ya? De cómo yo me visualizo en cuanto a mis características, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, no sé, yo me considero una persona responsable, me considero una persona esforzada, una persona sociable, ¿ya? Eso, por ejemplo, vendría siendo mi autoconcepto porque son de cuáles son las características que yo percibo de mi persona y que obviamente en eso también influye la opinión de los demás, ¿ya? Porque si viene otro, me dice, no, yo encuentro que tú eres súper esforzada, responsable en tu trabajo, ¿cierto? En el caso del colegio, que a un niño le digan que es responsable, que es estudioso, que es inteligente y que más encima, ¿cierto? Tiene un buen rendimiento académico, tiene muchos amigos. Entonces eso va a hacer que el niño tenga un buen autoconcepto, ¿ya? Porque en el fondo va a percibir todas estas características que él ve en sí mismo y que también lo demuestra hacia el exterior, ¿ya? Y en base a eso, de qué manera yo percibo esas características, va a afectar mi autoestima, ¿ya? Porque si esas características, por ejemplo, una de esas características es que eh, no ser sociable, ¿ya? Que me cueste socializar, me cueste ser amigo, me cueste conversar, eh, que soy más bien tímido a lo mejor, afecta mi autoestima porque me va a hacer sentir a lo mejor eh, menos que el resto, me voy a sentir avergonzado de hablar, avergonzado de tener amigos, de a lo mejor contestar una pregunta cuando la profesora habla, ¿cierto? Entonces, ahí para que lo tengan claro, el autoconcepto es la percepción de las características que tenemos, ¿ya? Que eso obviamente influye en lo que nosotros vemos y lo que los demás también ven. Y se justifica con cosas concretas, como por ejemplo el tener amigos, el tener conocimiento académico, etc. En cambio, la autoestima es la valoración, cómo yo me siento con estas características que tengo, ¿ya? Esa es la principal diferencia, ¿ya? Y va en la evaluación, por favor, para que lo anoten, lo destaquen allí, porque son preguntas de la evaluación.
Eh, bueno, ¿por qué nosotros acá en el ámbito escolar hablamos harto de lo que es la autoestima y el autoconcepto? ¿Ya? Eh, Porque en el contexto escolar, uno de los principales protagonistas en cuanto al desarrollo de la autoestima y del autoconcepto, ¿ya? Suponiendo que el niño comienza a estudiar aproximadamente a los 4 años, ¿cierto? Y está en la escuela hasta los 17, 18 años, por lo tanto, abarca la infancia, ¿cierto? Y la adolescencia, en donde se va formando la autoestima y el autoconcepto. Lo del autoconcepto, ya, lo explicamos de nuevo. El autoconcepto es la percepción, cómo yo me veo, ¿ya? ¿Qué significa percibir? ¿Saben ustedes qué significa percibir? Es lo que uno logra ver, es lo que uno logra darse cuenta. Por ejemplo, no sé, si han escuchado bien, yo percibo, no sé, yo percibo un olor a humedad, por ejemplo, ¿ya? Es algo que yo percibo con mis sentidos, en este caso con el sentido del olfato, ¿ya? Yo percibo calor, por ejemplo. Eso lo estoy percibiendo con el tacto, ¿cierto? Entonces, eh, es todo lo que yo puedo conocer en cuanto a mis sentidos. Eso es percibir, ¿ya? Entonces, el autoconcepto es de qué manera yo percibo, cuáles son esas características que yo percibo en mí, que yo puedo reconocer en mí. Características personales, características físicas, características sociales, ¿ya? Y el autoestima es la valoración, cómo a mí me hacen sentir esas características, ¿ya? Me hacen sentir bien, me hacen sentir menos que otro, más que otro, me hacen avergonzar, etcétera, ¿ya? Claro. Eh, ¿Desde qué edad creen ustedes que se comienza a formar el autoestima? Lo que ustedes crean. Ya acá no le vamos a decir, no, está mal, se equivocó, no. Lo que ustedes crean, ¿desde qué edad más o menos se comenzaría a formar, a desarrollar la autoestima en las personas? Como de los 5 años, dependiendo yo creo del núcleo familiar, quizás. Ya, acá dice Karen desde los 3 años. ¿Alguien tiene alguna edad diferente de las que dieron? Dijeron 5 por acá, dijeron 3 años. A los 10 dice Carolina. Paola dice desde que empieza el año escolar. Ya, bueno, les comento. La autoestima ya se comienza a desarrollar desde los 6 meses de edad, ya, cuando todavía son bebés, cuando todavía no caminan. ¿Por qué se empezó a desarrollar a esta edad y no antes? Porque a los 6 meses ya los niños comienzan a reconocerse a sí mismos, a reconocerse que son una persona, a reconocer su cuerpo, a reconocer su nombre cuando lo llaman, ya, porque antes de los 6 meses el bebé prácticamente piensa o percibe que son una extensión de la mamá, ya, porque pasan prácticamente todo el día con la mamá lo alimenta, la mamá lo duerme, la mamá... Por lo tanto, no se logran distinguir que son un ser aparte de la mamá, ¿ya? En cambio, ya a los 6 meses comienzan a percibirse como una persona distinta a la mamá, una persona que tiene sus necesidades, una persona que puede
actuar de manera independiente a la mamá, porque ya comienzan a explorar, ya comienzan, si quieren un juguete, se van a acercar a un juguete, comienzan a notar que tienen manos, ¿ya? Lo llaman por su nombre, ellos miran, ¿ya? Por eso ya desde los 6 meses se comienza a desarrollar. De repente uno dice, ah, pero si tiene 6 meses, un año, no entiende lo que le digan. Sí, ¿ya? Si bien a lo mejor algunas palabras más complejas no la entenderán, pero hay veces que la actitud, ¿ya? O los gestos dicen mucho más que las palabras, ¿ya? Por lo tanto hay que tener ojo porque ya desde los 6 meses estamos conformando el autoestima de los niños. Entonces, bueno, acá en la imagen, ¿cierto? Se muestra a un niño viéndose, ¿cierto? Y bueno, feliz, creyéndose un superhéroe, ¿cierto? Porque sale una capa, eh, porque es de esa manera que él se visualiza. Esa es la imagen que tiene de sí mismo, ¿ya? Y la imagen de sí mismo se comienza a crear desde el seno familiar, como le dijimos, desde los 6 meses, y se continúa desarrollando después en la escuela, ¿ya? A través de otras interacciones, porque entendemos que antes de que ingresen al sistema escolar, sus principales interacciones son con la familia, ¿ya? Padres, hermanos, abuelos, primos, y ya cuando ingresan al sistema escolar van teniendo interacciones nuevas con los compañeros, con los amigos, con los profesores, ¿ya? Por lo tanto, ya el clima de las relaciones con los iguales, que vendrán siendo los compañeros, em, y las experiencias que van teniendo, tanto de éxito como de fracaso, van influyendo también en este concepto de autoestima, ¿ya? Bueno, muchas veces los profesores tienden a em, validar mucho más los conocimientos, ¿ya? Los conocimientos que tienen los niños, su rendimiento académico, ¿ya? Sin embargo, hoy en la actualidad ha ido cambiando un poco ese paradigma en cuanto los profesores deben más centrarse en que los niños conozcan y reconozcan cuáles son sus cualidades, cuáles son sus habilidades y desde allí trabajar para obtener un conocimiento, ¿ya? Bueno, generalmente cuando los niños ingresan al sistema escolar, ya vienen con una autoestima previamente desarrollado por la familia, ¿ya? Pero eso no quiere decir de que eso vaya a ir cambiando, moldeando a través del tiempo, ¿ya? El autoestima eh, se moldea hasta la adolescencia incluso. Ya es cuando ya ahí asienta su base. Obviamente uno de repente, a lo mejor usted dice, no, hay días que yo me siento con autoestima alta, hay días que yo me siento con autoestima baja. Y no precisamente la autoestima, sino que es la manera que yo me siento el día a día, que obviamente va variando, ¿ya? Pero la autoestima generalmente después de la adolescencia es fija. O yo tengo una buena autoestima o no tengo una buena autoestima, ¿ya? Por lo tanto, diferentes estudios han dicho que en el ámbito escolar se utilizan los éxitos y los fracasos académicos como índices de autovaloración, ¿ya? O sea, que influyen en la autoestima. Y que los niños con peor rendimiento académico poseen un peor autoconcepto y por sí un peor también autoestima. Sin embargo, las mayores relaciones se presentan entre el rendimiento escolar y una de sus dimensiones específicas que es el autoestima académica, ¿ya? Bueno, la pregunta que me hicieron al inicio, cuando yo pregunté qué significaba autoestima, me preguntaron si se refería a autoestima en general o autoestima académica, ¿ya?
Está la autoestima general, si bien, como vamos a decir, la autoestima general, ¿cierto? Que es la valoración que tengo de mis propias características, ¿cierto? Cualidades, cómo yo me siento con estas, pero hay subdivisiones también, ¿ya? Hay autoestima académica, hay autoestima social, autoestima familiar, autoestima física, autoestima emocional, ¿ya? Que eso lo vamos a ver en esta clase, pero más adelante. Si bien todas son importantes, pero a lo mejor en este módulo en sí va a ser un poco más relevante que hablemos con respecto a la autoestima académica, ¿ya? Considerando de que el curso, ¿cierto?, se enfoca en lo que es el ámbito académico, a lo escolar, ¿ya? Entonces, la autoestima académica, ¿cierto?, que dijimos que estarían, ¿cierto?, relacionadas con el autoconcepto también académico, que ahora lo vamos a ver. Entonces, la relación entre el autoconcepto y los logros académicos, esto es importante, este cuadrito amarillo, para que lo destaquen, ya porque entra como pregunta de evaluación, que dice que la relación que existe entre el autoconcepto, que dijimos que el autoconcepto, de qué manera yo me percibo, de qué manera yo identifico estas características, cualidades. Entonces, entre el autoconcepto y los logros académicos que puedan tener los estudiantes, la relación entre estos dos es recíproca y no unilateral. ¿Qué significa esto? Un poco complicadas las palabras, pero lo vamos a explicar, ¿ya? ¿Qué significa? De que el autoconcepto influye en el logro académico y el logro académico también influye en el autoconcepto, ¿ya? O sea, no es que depende del autoconcepto que yo tenga, cómo me va a ir en mi rendimiento académico. Sí, pero también mi rendimiento académico va a influir en el autoconcepto que yo tenga de mí mismo, ¿ya? Por ejemplo, si yo me considero una persona inteligente, estudiosa, responsable, etcétera, obviamente voy a ir con cierta disposición a rendir a lo mejor alguna evaluación, porque siento que estoy preparado, que puedo, ¿cierto? Que me va a ir bien. Pero ¿qué pasa que si en esa evaluación no me va bien y tengo un mal rendimiento académico? Sobre todo en los niños, ¿ya? Su autoconcepto se modifica, ¿ya? A lo mejor sí voy a creer que soy estudioso, pero me voy a cuestionar si es que realmente soy inteligente, si es que realmente puedo aprender. A lo mejor me voy a comparar con otros estudiantes que sí les fue bien, ¿ya? Por lo tanto, eso significa que es recíproca y no unidireccional. ¿Qué tanto el autoconcepto influye en el logro académico y el logro académico influye en el autoconcepto? ¿Ya? Y ahí, bueno, abajo sale básicamente lo mismo que yo les dije, que el éxito académico mantiene o mejora la autoestima académica y el autoconcepto, y la autoestima académica influye también en el rendimiento académico. Mire, aquí de hecho en el cuadrito este que es como medio lila, parece que le aparece también acá la definición del autoconcepto, por si quieren destacarlo, ¿ya? Dice, el autoconcepto académico es la percepción que el niño tiene de sus capacidades escolares, ¿ya? Porque estamos hablando de una dimensión específica del autoconcepto, que es el autoconcepto académico. Si dijéramos el autoconcepto físico, diríamos la percepción de las capacidades físicas que tengan los niños, por ejemplo. En este caso, como estamos hablando del autoconcepto académico, es la percepción que el niño tenga de sus capacidades escolares, su capacidad de aprender, su capacidad de memoria, su capacidad de atención, etc. ¿Ya? Entonces, esta percepción que tiene el niño se relaciona con la ejecución escolar y con la información acerca de sí mismo que recibe de los profesores, de sus padres también.
Ya, como le dije en un principio, si bien yo puedo tener una percepción de mí, pero esto también se retroalimenta en cuanto a los comentarios que yo recibo de las personas cercanas, como los profesores, la familia, etcétera. ¿Ya? Entonces, tanto el rendimiento académico como la capacidad percibida Ahí está influyen la- en el autoconcepto académico del niño. Bueno, particularmente en la escuela es un contexto en donde las capacidades del niño constantemente están siendo evaluadas, ¿ya? Así es el sistema en sí, constantemente se está evaluando el progreso, ¿cierto? La adquisición de capacidades, de habilidades de los niños. También es un contexto en donde hay interacción en todo momento. O sea, muy difícil que nosotros veamos una persona que va a la escuela y no tenga interacción con nadie, ¿ya? Con el solo hecho de ir y saludar en la mañana ya está interactuando, ¿ya? Por lo tanto, es un contexto que favorece en cuanto a la percepción que puedan tener los niños de sus capacidades y que también favorece en cuanto a desarrollar las habilidades sociales con las interacciones, ¿ya? Bueno, constantemente lamentable que aún surge en cierto establecimiento la comparación que realizan los adultos entre los distintos estudiantes, ¿ya? Que a este niño le va mejor, que este niño atiende más rápido, que este otro niño no cuesta o que no quiere, eh, o es inteligente pero es flojo, ¿ya? Estos son algunos comentarios que no debiese, pero sí se hacen, ¿ya? Esta comparación entre los estudiantes. A veces incluso esas comparaciones no son académicas, sino que más que nada en la forma de ser de los niños. Por lo tanto, es importante porque a lo mejor no se lo decimos directamente al niño, pero nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestro lenguaje no verbal puede estar transmitiendo esa información al niño. Ya, por eso tenemos que tener ojo en ese sentido porque obviamente vamos a estar influyendo en el autoconcepto y en el autoestima, por lo tanto, en la formación de la identidad del niño. Bueno, los que le mencioné anteriormente, tanto los profesores como los compañeros en el aula, son personas significativas para el niño porque le van a aportar información relevante sobre su identidad, para que el niño pueda formar cierto su autoconcepto y su autoestima. De hecho, en teoría han sido descritos como espejos a los que el niño ve reflejada en la imagen de sí mismo. O sea, como me ven los demás es como me voy a ver yo. El profesor influye en el autoconcepto y en el rendimiento de sus alumnos a través de sus expectativas, su actitud, su conducta, su estilo de enseñanza, ya lo mismo que le explicaba yo recién. Bueno, últimamente se han realizado diferentes estudios y se le ha dado bastante relevancia a lo que es la autoestima, eh, no solamente por la implicancia que tiene en el rendimiento académico eh, o en el desarrollo, ¿cierto?, escolar, sino también por las consecuencias que tienen después, ya, porque después el niño, pensando que después el niño crece, después el niño es un adolescente, después el niño va a ser un adulto. Entonces, el desarrollar una autoestima baja, obviamente va a influir también a lo largo de las etapas de su vida, ya le va a influir en la interacción social, en su bienestar emocional, en su salud física también. Por lo tanto, es importante, ¿cierto?, trabajar la autoestima desde la casa y desde la escuela como un trabajo colaborativo entre ambos. ¿Alguna duda hasta ahora? Siendo ya las 8, bueno, yo tengo las 8:01, para que nos vamos al break. Por el momento todo claro, profe.
Ya, súper. Nos vemos entonces a la vuelta a las 20:16, ¿ya? Para que puedan ir al baño o comer algo. Hola, buenas noches. ¿Hay alguien ahí? Hola, buenas noches. Dígame, acaba de ingresar. Recién antes he entrado, pero he entrado con el aire anterior. ¿Se puede Ah, entonces? ya. Sí, mire, lo que pasa es que ya pasamos el primer bloque de la clase y ahora están en recreo los chicos. ¿Ya? Ay, De las 8 ya, a las 8:15 están en estaba recreo. escuchando, sí, ¿Ya? estaba Así que escuchando. retomamos a las 8:15 para que se quede conectada. Ya, gracias, hasta luego. El autoestima.
Ya estamos de vuelta. Los pedidos. Vamos a retomar con un video, ya con respecto a la diferencia que es de la autoestima y del autoconcepto. Y el autoconcepto son constructos teóricos que nos ayudan a comprender cómo funciona nuestra mente, cómo nos vemos a nosotros mismos y de qué manera la opinión de los demás influye en la idea que tenemos de nuestra propia identidad. Presentan, no obstante, algunas diferencias. En primer lugar, el autoconcepto es el conjunto de ideas y creencias que constituyen la imagen mental de lo que somos según nosotros mismos. Lo podemos expresar con palabras, pues es cognitivo, al decir soy tímido o soy extrovertido. Sin embargo, la autoestima es la valoración que hacemos de nuestro autoconcepto, es emocional y por tanto más subjetiva que el autoconcepto y no puede ser expresada en palabras. Por tanto, la autoestima tiene un componente moral, juzgamos nuestro autoconcepto y la imagen de nuestro yo ideal, mientras que el autoconcepto no tiene ese componente moral. Asimismo, el autoconcepto está asociado a la memoria declarativa, mientras que la autoestima se relaciona con la memoria emocional. Por último, resulta más fácil cambiar el autoconcepto cuando nos paramos a pensar en la forma en que nos vemos a nosotros mismos, pero la autoestima es más difícil de modificar al depender de la memoria emocional. Ya, ahí también explicaba esta diferencia de concepto para eh, quienes aún no lo tenían claro. Ya. Bueno, acá dice que específicamente en los niños, una de las características propias de la infancia es que la infancia es una edad en donde hay mayor variabilidad y oscilación entre lo que experimentan con respecto a sus sentimientos, ¿ya? Y son también más vulnerables hacia las alabanzas o los desprecios que pueden recibir desde los demás. Por eso es importante que tengamos en consideración estas circunstancias para no herir, ¿cierto? Ni influir de manera negativa en el autoestima de los niños. Bueno, lo ideal es que tanto la familia como la escuela se encomienden la tarea de poder trabajar, ¿cierto?, en el autoestima de los niños, poder ayudarles, ¿cierto?, a alcanzar sus posibilidades, ayudar a crecer, a tener confianza en sí mismo. Es importante también nosotros como escuela conocer a los niños eh, antes incluso de tener nuestra expectativa, antes de tener la opinión, la percepción de los niños. Por ejemplo, al momento de encomendarles alguna tarea, alguna responsabilidad, siempre debemos antes conocer al niño, eh, ya que no podemos, ¿cierto?, encomendar a lo mejor alguna tarea que está fuera de las posibilidades reales del niño para poder hacerla, puesto que eso va a generar que el niño se sienta incompetente y con sentimientos de inferioridad. Por eso es importante, ¿cierto?, conocer antes y eh,
tener expectativas reales con respecto al desarrollo de ellos. Por lo tanto, es importante, ¿cierto?, que tanto el hogar como la escuela se les puedan proponer metas al alcance, mostrándoles siempre el interés para que logre su desarrollo. Las expectativas positivas y realistas, tanto del educador como de la familia, influyen mucho en el desarrollo de la autoestima y del autoconcepto. Como lo dije anteriormente, es importante que nosotros como escuela primero nos demos el tiempo de conocerlos, ¿ya? Tener una observación directa y también reunirnos con la familia para conocer el contexto completo y real. Bueno, acá nos presentan algunas estrategias para poder lograr una educación correcta, contribuyendo al desarrollo de la autoestima de los niños. Ya la primera dice, intentar conocer la realidad de cada alumno con sus posibilidades. Después dice, aceptar a cada uno de ellos con sus éxitos y con sus fracasos. Prestar atención a las dificultades y necesidades. Practicar pequeñas atenciones. Valorar los logros por pequeños que sean. Y finalmente, no ridiculizar al niño nunca. Ya. Una de los factores que influyen, hablamos anteriormente, es la expectativa que pueda tener los adultos con respecto a los niños, ¿cierto? Eso lo hablamos. Bueno, en este caso vamos a hablar de la importancia que tienen estas expectativas, ¿ya? Y en este caso, este efecto que puede tener las expectativas en el desarrollo y la conducta de los niños se llama efecto Pigmalión, ¿ya? En el ámbito escolar, las relaciones entre profesor y alumno también inciden en forma significativa en el autoconcepto, autoestima y en el rendimiento académico del niño. En el contexto escolar, los profesores tienen expectativas específicas para cada uno de los alumnos. Eso es obvio, ¿cierto? Aunque en muchas ocasiones estas expectativas son de manera inconsciente, ¿ya? Porque, como lo dije anteriormente, a veces no lo dicen verbalmente, pero sí lo demuestran de manera actitudinal. Bueno, acá se dice que este efecto Pigmalión, o también se le llama profecía autocumplida, se refiere al efecto que produce cuando ciertas personas depositan ciertas expectativas positivas o negativas, pueden ser también, en una persona y ésta acaba comportándose según esa expectativa previa. Un ejemplo, si yo digo, no, este niño no le cuesta mucho o no quiere, por lo tanto no creo que vaya a aprender o no creo que vaya a pasar de curso. Pero no se lo digo directamente, sino que es la expectativa que yo tengo a lo mejor como escuela. ¿Y qué es lo que dice esta teoría? Que finalmente esas expectativas se terminan cumpliendo, ¿ya? Por eso es importante, aunque de manera inconsciente a veces se genera esta expectativa, de no transmitir eso a los niños, ¿ya? Ahora, si estas expectativas obviamente son positivas, sí, porque eso va a favorecer, ¿cierto?, que el niño crea que pueda lograrlo, va a ayudar a fortalecer su autoestima, su autoconcepto. Ya, por lo tanto, las expectativas que nosotros podamos tener son un elemento determinante en este efecto. Se espera un determinado comportamiento y cuando se obtiene es reforzado positivo o negativamente. ¿Ya? Lo típico que te dice, te lo dije. ¿Ya? Te dije que te iba a ir mal en la prueba. Te dije que te ibas a caer si te subías ahí. ¿Ya? Porque en el fondo la expectativa que yo tengo se termina cumpliendo y más encima después, como se dice coloquialmente, se saca en cara, ¿cierto? Por lo tanto, la influencia del profesor o de la escuela en el autoconcepto y autoestima de los alumnos es considerable.
Los profesores y la escuela deberían conocer que poseen dichas expectativas diferenciales y que en consecuencia su trato no siempre es igual con todos sus alumnos, a veces de manera inconsciente. Bueno, este efecto que llamamos Pigmalión no solo ocurre en el contexto escolar, sino que a veces también en el ámbito familiar, ya cuando los padres hacen esa comparativa entre los hijos, ya cómo tu hermano puede y tú no, por qué tu hermano le va bien y a ti no, ¿cierto? Y ahí en la imagen sale un claro ejemplo que el niño dice, lo haré bien porque mi profesor piensa que sé hacerlo. Me parece que... Ya tengo un video acá del efecto Pigmalión para que lo veamos. El efecto Pigmalión es el fenómeno por el cual las expectativas más altas conducen a un mayor rendimiento. Puede entenderse mejor por un círculo donde nuestras creencias sobre las habilidades de otra persona influyen nuestras acciones hacia esta persona. Estas acciones tienen un impacto sobre las creencias de los demás sobre sí mismos. Las creencias sobre sí mismos causan las acciones de los demás hacia nosotros, lo que nuevamente refuerza nuestras creencias sobre esa persona. Y así una y otra vez. Veamos un ejemplo y comencemos con tus creencias. Imagina que eres el entrenador de un equipo de baloncesto y observas a tu equipo el primer día. Chris y José son nuevos miembros del equipo. Chris te recuerda a un jugador famoso. José te recuerda a un chico molestoso de tus años de secundaria. Inconscientemente decides qué esperar de cada uno de ellos. Tus creencias influyen tus acciones. Cuando Chris entra a la cancha, te alegra verlo. Cuando juega, lo empujas a que haga las cosas mejor, a practicar más fuerte, a quedarse una hora adicional. Si comete un error, le explicas cómo mejorar. Cuando José entra, apenas lo notas. Te alegra verlo anotar puntos, pero no le das mucha retroalimentación y no inviertes tiempo extra en su entrenamiento. Cuando José comete un error, te sientes un poco molesto. Tus acciones impactan sus creencias sobre ellos mismos. Chris siente que lo aprecias y él te aprecia a cambio. Él cree en su propio éxito. José siente que tienes poca paciencia y aprecio por él. No cree en su propio éxito. Sus creencias sobre sí mismos causan sus acciones hacia ti. Chris encuentra cada vez más alegría jugando y nunca se pierde una sesión de entrenamiento. Durante los juegos, él da el 100% todo el tiempo. José encuentra menos alegría que antes al jugar y no da todo su esfuerzo en los juegos. Él comienza a ausentarse de las sesiones de entrenamiento a veces, lo que refuerza tus creencias sobre ellos. Ves cómo Chris disfruta jugando, cómo entrena duro y muestra una rápida mejora en su rendimiento. José parece no estar muy motivado, sus habilidades no mejoran tanto y comienza a asistir menos. Lo sabías de inmediato. Gracias a Dios tus instintos eran correctos. El efecto Pigmalión también se conoce como el experimento Rosenthal, que lleva el nombre de una investigación de Robert Rosenthal en Harvard. En un primer estudio, desafió a sujetos de prueba a entrenar ratas para completar un laberinto. A la mitad del grupo se les dijo que sus ratas eran extremadamente inteligentes y específicamente entrenadas. A la otra mitad se les dijo que sus ratas eran tontas. De hecho, las ratas eran todas iguales. Durante el experimento, sin embargo, las ratas inteligentes se desempeñaron mucho mejor que las tontas. Esto mostró cómo las expectativas de los entrenadores influyeron incluso en el rendimiento de ratas. Rosenthal luego estudió el Pigmalión en las escuelas junto con Leonore Jacobson. Al comienzo del año escolar, a un grupo de maestros de primaria se les dijo que algunos de sus nuevos alumnos tenían un talento y un potencial extraordinarios. Esta información, que era completamente inventada, se proporcionó aleatoriamente sobre estudiantes promedio en cada clase. Todos los estudiantes habían realizado la prueba de coeficiente intelectual de antemano. Al final del año, los estudiantes que se describieron como más talentosos habían aumentado significativamente su rendimiento en las pruebas de coeficiente intelectual en comparación con el resto de la clase. Robert Rosenthal concluyó: cuando esperamos ciertos comportamientos de otros, es probable que actuemos de manera que haga que el comportamiento esperado sea más probable de ocurrir.
¿Qué opinas de esta teoría? Y, si la crees, ¿hay alguna manera de evitar que otros nos den forma negativamente? Ya, ahí entonces nos explicaba, ¿cierto? Con ejemplos de qué manera se ve reflejado este efecto en la realidad, ¿ya? Vamos entonces ahora a las dimensiones que tiene la autoestima. Recuerden que al inicio les dije que la autoestima tenía diferentes dimensiones, sin embargo nos vamos a enfocar más a la académica, ¿ya? Desarrollamos más en profundidad lo que es la académica, pero igual vamos a hacer un recorrido eh, por encima en cuanto a las demás dimensiones, ¿ya? Eh, mm, mm, ya, bueno, están esas dimensiones, la académica, la social, la familiar, la afectiva y la física. La académica es la que ya vimos que en el ámbito escolar tiene gran relevancia en la configuración de la autoestima del niño. Esta dimensión engloba las percepciones que tiene el individuo de sí mismo como estudiante, a partir de los éxitos y de fracasos en el ámbito académico. De la misma manera, eh, en esta dimensión los niños autoevalúan sus capacidades intelectuales y creativas también. Luego está la dimensión social. En esta dimensión está íntimamente relacionada con las relaciones sociales que puede establecer el niño con las personas que componen su entorno cercano. La autoestima de una persona se construye, desarrolla y afianza como resultado de esta interacción. En esta dimensión se abarca el sentimiento de pertenencia al grupo que experimenta el individuo. O sea, si el niño se siente perteneciente a un grupo, se siente aceptado por sus compañeros, va a favorecer, ¿cierto?, el autoestima social en este caso. Bueno, aquí hay dos aspectos claves con respecto a la dimensión social. Por un lado tenemos los sentimientos de aceptación o rechazo por parte del grupo, ¿ya? Cómo se siente, por ejemplo, con su curso, si tiene un grupo de amigos, ¿ya? Y por otro lado también está el sentimiento de capacidad y de habilidad para poder hacer frente a las diversas situaciones y problemas que se planteen en el día a día. Luego tenemos la dimensión familiar. En este caso, los padres, la familia en general, la más cercana, ¿cierto?, juega un papel importante en la formación de la autoestima, principalmente porque este es el campo desde el cual se va a proporcionar al niño seguridad y estabilidad emocional, para así construir una autoestima e identidad positiva. Esta dimensión entonces engloba los sentimientos de pertenencia al grupo familiar. Se desarrolla a partir del tipo de relaciones que se logren establecer dentro del núcleo familiar, ¿ya? O sea, si el niño encuentra protección, si encuentra estabilidad emocional, si se siente parte de su familia, va a desarrollar una buena autoestima en su dimensión familiar. Luego la dimensión afectiva. Esta dimensión se puede definir como la percepción que tiene cada individuo acerca de sus características personales, ¿ya? Esta dimensión hace referencia a la manera en que el niño percibe los rasgos propios de su persona, así como en la manera en que el niño expresa cómo se siente consigo mismo. En cuanto a su personalidad, lo que yo le explicaba al inicio, ¿ya? Si yo soy responsable, si soy sociable, si soy esforzado, si soy solidario, no sé, distintas características que me definen como persona. Luego tenemos la dimensión física, que en esta área engloba las propias valoraciones que el niño pueda tener con respecto a todo lo que tenga relación con su apariencia física, abarcando tanto los rasgos visibles del físico como también las capacidades y destrezas de su físico, ¿ya?
Eso con respecto a las etapas. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a etapas, perdón, a las dimensiones, que son 5. Después vamos a ver las consecuencias que puede tener la autoestima en estas 5 dimensiones también. Ya, por eso es importante que entiendan más o menos a qué se refiere cada una de ellas. Ya, pasamos entonces a las etapas evolutivas de la autoestima. Estas son 4, ¿ya? En estas 4 etapas es donde se centra la base de la autoestima, ¿ya? La cual es muy probable que es muy poco probable que después varíe. Si varía es muy poco lo que va a variar, ¿ya? Entonces, la primera etapa, a partir de los 6 meses, que dijimos que la autoestima se comenzaba a construir de los 6 meses, afirma que la autoestima se inicia a los 6 meses de edad, en donde el niño comienza a ser capaz de construir un concepto propio, ¿ya? Mediante la exploración de sí mismo y también de su cuerpo, la exploración del entorno que lo rodean y de las personas que también lo constituyen. Además, en esta etapa del proceso de aprendizaje, el individuo, en este caso el bebé, reafirma su propio concepto, comienza a distinguir su nombre de los restantes y reacciona también frente a él. Lo que yo le explicaba al principio cuando les dije que comenzaba a desarrollarse a esta edad. La segunda etapa, ya esta es de los 3 a los 5 años, en donde el individuo, en este caso el niño, se vuelve más egocéntrico, ya debido a que piensa que el mundo gira en torno a él y sus propias necesidades, lo que deriva a que el niño construye el autoconcepto de posesión en relación con la autoestima, ¿ya? El niño básicamente aquí piensa que la mamá es suya, la mamá tiene que, no puede compartir a la mamá. Por ejemplo, aquí están como estos celos con el papá de repente, ya que la mamá tiene que ser solo para él, la mamá tiene que eh, satisfacer sus necesidades de manera casi inmediata, ¿ya? En este momento los niños también reciben opiniones, apreciaciones y muchas veces también críticas acerca de uno mismo y de sus actos, ¿ya? ¿Por qué hacía el niño? ¿Que es enojón? ¿Que hace pataleta? ¿Que esto y el otro? Por eso es importante también, porque podemos estar pensando que el niño no se da cuenta, que el niño no entiende, pero sí, ¿ya? Parece que alguien tiene el micrófono activado, ¿no? Profe, Sí. disculpe, buenas tardes. ¿Hasta qué edad dura la etapa en donde los niños dicen, no, la mamá es mía, mía, mía? Lo normal. Claro, hasta los 5 años, porque de ahí ya comienza la etapa escolar, en donde ya empieza a tener otra interacción y su atención se va más hacia ese ámbito, las interacciones más sociales fuera del núcleo familiar. Ya. Y, o sea, después si se pasa sobre esa edad, ya hay que conversarlo con algún profesional, algo. Claro, porque podríamos estar hablando de algún apego inseguro, algún apego ambivalente, Ya. Muchas gracias. ¿ya? Luego está la etapa 3, que va desde los 5 a los 6 años, en donde el niño ya ingresa, ¿cierto?, al sistema escolar. Eh, en este momento el niño comienza a comparar la imagen real que tiene acerca de sí mismo con la imagen ideal de cómo le gustaría ser, ¿ya? Y comienza ya también a juzgarse a sí mismo por las capacidades que tiene que cumplir por las expectativas sociales. O sea, no sé, la tía nos pide que, de la escuela, por ejemplo, nos pide que todos seamos, no sé, deportistas, saltemos a cierta altura, ¿ya? Dentro de mis capacidades está eso, tengo que cumplir con esto, a lo mejor me gustaría llegar a eso, pero todavía no puedo, ya está como este juicio en cuanto a sus capacidades.
Esto es debido a que en el momento en el que tienen lugar los primeros encuentros sociales fuera del ambiente familiar. Entonces existe también esa comparación con otros niños. Finalmente, la etapa número 4, que es de los 8 a los 9 años, que en este momento ya se afirma la base de la autoestima. La persona establece su propio nivel de autoaceptación y lo conserva relativamente estable en el tiempo. Ya puede tener ciertas variaciones, pero no tan significativas. ¿Ya? Entonces, hasta los 9 años, nosotros debiésemos trabajar fuertemente en todo lo que es el autoestima, porque, bueno, ya después de los 10 años entramos a la adolescencia y todo eso, y obviamente trae otro tipo de problemas el tener una autoestima a lo mejor no adecuada. Bueno, aquí este autor considera que la primera infancia es el momento en el que se configura la autoestima, principalmente porque es el momento en que los niños entran en contacto con su entorno escolar y otros grupos de iguales, lo que les permite desarrollar habilidades de socialización íntimamente ligadas con el desarrollo de la propia valía personal, como ellos se valoran. Por tanto, el ambiente que rodea al niño tendrá vital influencia en el desarrollo de la autoestima y del autoconcepto, si el niño se desarrolla en un ambiente equilibrado. Aquí vamos a ver las consecuencias que puede tener el autoestima en las diferentes áreas que vimos anteriormente. Por ejemplo, en el área escolar, el autoestima del niño va a influir en su rendimiento académico, en la capacidad que tenga de aprendizaje y también en su desarrollo intelectual. En el área social, la autoestima va a influir en la capacidad de adaptación, la interacción que tenga con los niños, principalmente con las amistades y en la escuela. Luego, en el área familiar, la autoestima influye en la conciencia de pertenecer a un grupo, en la relación afectiva y en la importancia de la atención percibida por parte del grupo familiar. En el área aspecto físico, influye en la valoración y la aceptación de la apariencia física que pueda tener el niño. Y en el área moral y ética, tiene consecuencias en la función propia, en la función, perdón, de la evaluación propia que hace el niño en cuanto a su comportamiento. Ya si mi comportamiento es o no apropiado, si es normal, y el concepto moral que tenga a sí mismo. Ya, por lo tanto, actúan de acuerdo a su autoestima. A eso se refiere. Por lo tanto, la relación que pueda tener el autoestima y las diferentes áreas es recíproca, ¿ya? Porque el autoestima va a influir en el área escolar, pero lo que pase en el área escolar también va a influir en el autoestima, ¿ya? Lo mismo con el área social. El autoestima influye en el área social, pero todo lo que ocurra a nivel social también va a influir y puede modificar el autoestima del niño. Esto quiere decir que en todo contexto el niño, tanto su interior como su exterior, van conformando su autoestima y esta a la vez influye en el comportamiento que va a tener en la sociedad. Son varias las características que diferencian a personas con alta y con baja autoestima, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahora. Pero antes de ir a las características que tienen las personas con baja y alta autoestima, vamos a ver de qué manera podemos potenciar el autoestima académica. Y bienvenida. Hoy hablaremos sobre la autoestima académica. La autoestima académica es la percepción que tenemos de nuestro desempeño en torno a aprendizajes, competencias adquiridas, ejecución de ciertas tareas o procedimientos, hasta de nuestras expectativas en relación al futuro laboral y en la posibilidad de superación personal. Con base en ello, podemos preguntarnos en qué influye la autoestima académica en nuestras vidas.
La respuesta es muy interesante. La autoestima académica influye en tu rendimiento académico, salud física y psicológica, calidad de vida y en tu nivel de bienestar general. Es decir, influye en muchos factores en tu vida. Entonces, podrías preguntarte, ¿qué características tiene una persona con buena autoestima? En general, suelen ser personas agradecidas, productivas, comunicativas, deseosas de aprender y trabajar, reflexivas y optimistas. Además, suelen disfrutar la vida, ser responsables, cuidan su cuerpo y salud, son solidarias, honestas, cooperadoras, autónomas y expresan sus emociones y sentimientos asertivamente. Como ves, son muchas las características que tiene una persona con buena autoestima. Entonces, ¿cómo podrías potenciar la tuya? Veamos. Lo primero, no te compares con los demás. Todos tenemos nuestros propios tiempos. Sé responsable con cuánto te exiges. No te exijas más de lo que física y mentalmente es sano para ti. También sé agradecido y valora tus logros y aciertos. Esto te permitirá seguir adelante con más entusiasmo. Y por sobre todo, no te enfoques en querer agradar siempre a los demás. Toma tus propias decisiones basándote en tus necesidades y en lo que realmente deseas. Estos fueron algunos tips para potenciar tu autoestima académica. Si quieres aprender más sobre la autoestima académica, te invitamos a ver los próximos videos de nuestro canal. CEPECH, el preuniversitario de Chile. Burberry Goddess, the new fragrance. Ya, bueno, ahí nos hablaba, ¿cierto? Qué es la autoestima académica y de qué manera podemos trabajarla con nosotros mismos y con los demás también. ¿Ya? Acá hay otro video que les quería yo mostrar que les sirva a ustedes también. Si alguien después me lo quiere pedir de manera interna, yo le puedo enviar el link. ¿Ya? Cómo trabajar en la autoestima en el aula. No sé si te has preguntado acerca de un alumno en específico. ¿Por qué se muestra agresivo? ¿Por qué no respeta las reglas? ¿Por qué no pone atención? ¿Por qué no quiere hablar? ¿Por qué no mejora su rendimiento académico? ¿Por qué no se integra con sus compañeros? Si cumple con una o más de estas características, es probable que sufra de baja autoestima. ¿Cómo podemos definir la autoestima? La autoestima es cómo el niño se percibe a sí mismo. Se va formando primeramente en la familia, porque ahí es su primer contacto social, donde aprende a relacionarse y en donde forma su autoconcepto. Por otra parte, influye el ámbito escolar, donde pasa gran parte del día. Es ahí donde se ajusta su percepción personal y social por la fuerte influencia de sus profesores y de sus compañeros. En este ámbito es donde nos queremos concentrar, trabajando la autoestima en el aula. La interacción constante entre los alumnos, tanto la conducta que adoptan durante la actividad escolar como el estatus social o las características del alumno, determinan que algunos sean objeto de rechazo, de burla o de exclusión. Cuando un alumno se encuentra en una posición positiva y gratificante, donde percibe apoyo de sus profesores y compañeros, manifiesta una mayor motivación e interés hacia el trabajo escolar, adquiere con mayor facilidad habilidades sociales, sigue las reglas y muestra una autoestima más positiva. Sin embargo, si se encuentra en una posición negativa y marginal, el alumno toma este estatus como parte de su identidad y tiene profundas repercusiones en su bienestar emocional, como pensamientos o sentimientos negativos sobre sí mismo, llegando a sentirse menos seguro, pudiendo presentar problemas académicos como absentismo escolar y bajas calificaciones. Muchas veces, si no estamos atentos o si no poseemos los recursos necesarios para detectar estas situaciones, podemos desarrollar una percepción negativa hacia estos niños. Aunque no lo digamos con palabras, es posible que lo hagamos de manera inconsciente con nuestros gestos o al darle menos atención.
Podemos menospreciar o criticar su trabajo o incluso llegar a etiquetarlos. Los niños perciben esto, repercute en su integración escolar y por lo tanto en su autoestima. ¿Qué podemos hacer para asegurar que esto no pase? Puedes llevar a cabo las siguientes estrategias. Crea un clima de clase favorable. Promueve constantemente la reflexión personal para que cada alumno sepa qué es capaz de hacer. Escucha a tus alumnos, conócelos, ayuda a que se conozcan y se valoren a sí mismos. No adoptes enfoques competitivos, no compares. Propón metas alcanzables para cada niño según sus destrezas. Usa mensajes positivos aludiendo las habilidades y destrezas del alumno. Promueve que el alumno se dé cuenta de sus propios errores y los vea como áreas de mejora. Brinda apoyo y acompañamiento cuando tu alumno lo solicite. Propicia el trabajo por parejas. Reparte responsabilidades a cada niño. No permites que se avergüence ni se ridiculice a un compañero. Acepta el humor breve y oportuno, pero corta puntualmente el inoportuno. Permite oportunidades de éxito a los alumnos con dificultades. No etiquetes. Reconoce y agradece siempre. Acaba la clase de forma alegre y amistosa, a pesar de las dificultades que se hayan presentado. Sigue estos prácticos consejos y juntos fomentemos una buena autoestima en nuestros alumnos. Niños felices, niños capaces, niños brillantes. Ya. Bueno, acá están las características que les mencionaba yo anteriormente de personas con alta autoestima o con autoestima adecuada, más bien dicho, y personas con baja autoestima, ¿ya? Bueno, aquí hay como 15 características por cada una. No quiere decir que una persona con baja autoestima tenga que cumplir con esas 15 características, no. Aunque cumpla con 3 o más, ya estaríamos hablando de una persona con autoestima baja, por ejemplo, ¿ya? Con autoestima adecuada, son personas que creen en sí mismos, en sus posibilidades, se enfrentan a nuevos retos con optimismo, ante un fracaso valoran que pudo ir mal, ya los factores internos y externos, tienden a recordar más experiencias de éxitos que de fracaso, ante un fracaso hacen plan de mejora para el futuro, aceptan sus errores, son conscientes en el contexto que el contexto a veces está en contra y a veces en favor, establecen amistades de forma sana, actúan de forma abierta hacia otras personas, lo aceptan tal cual son, igual que se aceptan a ellos mismos. Saben aceptar una crítica, pueden plantear, afrontar un problema de manera autónoma, saben que siempre hay alguien mejor o peor que ellos, suelen ser asertivos, suelen poseer mayor autocontrol emocional, justifican su postura e ideas y tienen mayor capacidad de imaginación, innovación y autonomía. Por otra parte, las personas con baja autoestima no creen en sí mismos, creen que todo les va a salir mal, no se enfrentan a nuevos retos por miedo al fracaso, ante un fracaso se frustran y se martirían con culpas, tienden a no olvidar nunca los fracasos, sino que los generalizan. Piensa que todo les va a salir mal. Ante un fracaso se convence de que jamás van a superar el obstáculo, se avergüenzan de sus errores, tienden a pensar que todo el mundo a su alrededor está en contra suya, le cuesta también establecer amistades porque no creen en la capacidad de socialización, sino que prefieren esconderse, marcan distancia entre los demás y ellos como método de protección, son demasiado críticos con los demás y también con ellos mismos. Utilizan respuestas defensivas de agresión a las críticas como ofensas personales. Pueden caer en la dependencia de otra persona por sentirse vulnerables, tienden a atacar e imponer, necesitan quedar por encima de los demás para paliar un poco lo que es la ansiedad de saberse, de percibirse peor que otro. Poseen menor nivel de autocontrol emocional, tienden a imponer sus ideas por la fuerza, por miedo a que descubran su inseguridad, y al no creer en sus capacidades no buscan tampoco la innovación ni la autonomía. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta?
No, profe. Gracias. Vamos a pasar entonces la lista, ¿ya? Jennifer Centeno. Ya. De hecho, lo voy a dejar el tiro presente para que después no se me olvide, ¿ya? Ahí está. Denme un segundo para colocar a las personas que me justificaron, para no olvidar sus nombres. Nicole León. Y Karen Anida. Ok. Se volvió a Liliana, se llamará, que alguien puso que tuvo que abandonar la clase, pero que iba a regresar. Francisca Gatica, ya, la dejo presente, no se preocupe. Listo. Y también dijo acá Ruth Galdames y Ada Fernández. Ruth Galdames y Ada Fernández. Ya, ellos son los que justificaron. Pamela Alarcón. Presente, profesora. Gracias. Lorena Araya. Lorena Araya. Elizabeth Arevalo. Elizabeth Arevalo. Lorna Castillo. Valeria Cordon. Presente. Gracias. Irma Esteno. Irma Estenos. Aló, presente. Ya. Aló. Sí, ahí la dejé presente. Esther Herrera. Presente, profesora. Gracias. Yolanda Leal. Ya también estaba. Luz López. Presente, profesora. Sí, la dejé presente, Yolanda. Muy amable, profesora, gracias. Gracias. Luz López. Luz López. Marcela Muñoz. Marcela Muñoz. Daniela Navarrete. Natalia Navarrete. Presente. Gracias. Carmen Navea. Presente. Gracias. Daniela Paz. Presente, ¿No? profesora. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Paulina Pino. Paulina Presente. Pino. Gracias. Karin Pinto. Presente, profesora. Gracias. Patricia Querá. Presente, profesora. Gracias. Mireya Reyes. Presente. Gracias. Fanny Ricalde. Presente, profe. Gracias. Danitza Ríos. Cristina Rodríguez. Carolina Rojas. Presente, profesora. Gracias. Paola Rojas.
Presente, profesora. Gracias. Jocelyn Romero. Jocelyn Romero. Karen Soto. Presente. Gracias. Claudia Uribe. Presente, profesora. Gracias. Erika Valencia. Erika. Presente. Ya, listo. María Vargas. Presente, profe. Gracias. Y Andrea Vergara. Presente, profe. Gracias. Ya. Las personas que me hablaron por la evaluación, por favor recuerden de hablarme de manera interna para hacer las consultas. ¿Ya? Y ahí estaríamos listos con la clase. Nos vemos el día lunes. Ya, que estén. Profesor, ¿va a haber una prueba? ¿Cómo? ¿Esta semana va a haber prueba? No, porque la clase número 3. Ya, después de la clase 4, viene la segunda Ah, evaluación. ya. Que el lunes tendríamos la Ah, clase ya. 4. Ya, profesora. Sí, el lunes tendríamos la clase 4 y la evaluación se activaría entonces el día martes a las 21 horas Ya. y se cierra el miércoles a las 21 horas. Ya, profesora. Muchas gracias. Ya, que estén bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.